Buenas noches, por favor, procedemos a prender la cámara, por favor. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, por favor, la cámara. Procedemos a prender la cámara y a poner presente en el chat, por favor. ¿Eh? De Andrés Chassi, de Joseph Palacios, de Fernando Pérez, Gabriela Nagumbla. Por favor, prendan la cámara, ¿sí? Los compañeros que les mencioné, por favor, prendan la cámara. ¿El compañero Chassis está? Inge, yo Inge, tengo problemas con la cámara. Ahorita mi hermano y mi tía están utilizando el internet y se cuelga cada vez que conecto la cámara, por eso no la enciendo. Bueno, dos Inge, comentarios. disculpe, Primero, estoy manejando, no puedo prender la cámara. ya no le prendas porque vaya a ser mala pata. No está malito, muchas gracias. Y no te preocupes. Bueno, primeramente, ¿por qué hago prender la cámara? Porque a veces, o sea, no me ha pasado, maestro, pero uno está explicando y después hay personas que están en otra cosa, primeramente, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Segundo punto. Con respecto, por favor, a la parte de atención, soporte, tutorías, tratemos, aunque sea, si es que necesitan alguna ayuda, por favor, que sean, o sea, escriba, o sea, uno tiene, por ejemplo, mi horario de trabajo es de 9 a 11, como es de, perdón, de 7 a 11, y de tarde es de 6 a 10 de la noche, o sea, ciertos días, porque otros, como también doy clases sábado, por favor, hago hincapié, muchas veces, o sea, no es que no quiera ayudar, sí sé ayudar, sí sé, pero muchas veces me encuentro, o sea, me escriben fuera del horario y uno se encuentra manejando, me encuentra haciendo otra actividad, o no tengo una computadora, ¿me entienden? A la mano, ¿sí? Es un poco, ahí sí se me complica ahí en ese momento dar una mano, ¿me entienden? ¿Sí? Si alguien quiere alguna tutoría especializada, o sea, tratemos con un poco más de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, dime, escríbeme a las 9, escríbeme a las 7, escríbeme, sí. O digamos, dime qué horario puedo estar libre ya. En el tercer punto, me estaban preguntando acerca de las exoneraciones. Bueno, primeramente, o sea, la figura de exoneración de lo que veo como universidad no hay. Pero, o sea, yo voy a, como yo mencionaba, yo voy a preguntar si se puede exonerar. Pero ahí se cumplen dos requisitos. Primero, a nivel promedio, ¿ya? Si cumples con el promedio. Y segundo, a nivel actitud. O sea, ¿a qué me refiero? Si te portaste bien en clases, si eres buen compañero, algunas cosas, ¿sí? Yo considero eso, porque esos serían los dos requisitos para poderse exonerar, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Cuarto punto, ¿cómo les ha ido con el proyecto? Alguien que quiera participar, alguien que quiera, digamos, decir, vea, me fue así. En sí, en notas estamos bien, o sea, no, yo pienso que no creo que haya quejas, no creo que haya reclamos a nivel de notas. Igual a nivel de asignatura, uno ha cedido, uno ha sido, digamos, o sea, humano en el aspecto de que parte de trabajo, parte de, bueno, vea, yo tengo problemas de internet, bla, bla, bla. Y además de eso, he sido tutor de lo que son séptimos. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, yo creo que no sé, eso es, no pienso sinceramente que haya reclamos. Y como yo he mencionado siempre, nunca en la historia he faltado a una sola clase. Desde que hace 10 años me metí a la docencia. Nunca he faltado a ninguna clase. Así, o sea, creo que igual yo doy la apertura que me preguntes, doy la apertura que digamos, o sea,
cualquier cosa. O sea, yo no creo que si alguien me pregunta, si es que yo no le respondo con alguna solución o con alguna cosa, creo que, digamos, o sea, que a todo mundo creo que respondo, ¿sí? Y en caso que me demore un poco de responder, lo estoy manejando o estoy en otra actividad cuando me escriben fuera del horario de clase. Bueno, ¿algún comentario acerca del proyecto? ¿Cómo les he estado yendo? Con toda confianza. Dije, el proyecto que nos planteamos nosotros nos ha retado bastante, nos ha permitido, bueno, estamos aprendiendo una nueva tecnología que es Unity y está bastante retador. Y vamos avanzando, con mis compañeros no hemos tenido problema hasta ahorita. Posiblemente le molestemos con algo pequeñito del Unity y ya le estoy escribiendo por interno eso. Pero sí, o sea, a mí en lo personal, y no sé, mis compañeros también opinen de esa manera, nos ha ayudado a poder aprender una tecnología adicional a lo que estamos viendo que es el C Sharp. Eso. Bueno, les felicito bastante. O sea, alguna vez yo mencionaba al inicio del semestre que mucho manda lo que un informático prácticamente el hecho de aprender más ayuda a incrementar el conocimiento. ¿Sí? Ha habido personas que me han dicho, vea, puedo hacer con esto, ya, no hay problema, y lo he cedido. Yo les he dicho, bueno, la idea es que uses C Sharp, que aplique C Sharp de alguna forma. Yo no he tenido problemas que me digan, vea, yo quiero hacer web, ya. ¿Tú manejas web? Ya. Si yo te pregunto algo de web, tienes que responder. Solo eso les he dicho. ¿Sí? Nada más, o sea, que es lo básico que se pide a nivel de lo que, de cualquier cosa, ¿sí? ¿Alguien más que quiera comentarnos este aspecto de cómo va con el grupo? Vean que sí estoy preguntando, porque van a decir, vea, este grupo no hace, esta persona no está colaborando. Con eso, ese es el objetivo de preguntar, ¿sí? Porque a veces yo sí entiendo que muchas veces hasta cuando hay afinidad, a veces ya cuando comienzan a trabajar, no, es que ves, no me colabora esta persona y después me vienen al final del semestre diciéndome, vea, no trabajó, no tiene nota porque no trabajó. ¿Sí me entienden? O sea, siempre pregunto. Bueno, ¿alguna pregunta? O sea, alguna cosa, alguna duda acerca del proyecto. ¿Alguien que quiera comentar cómo le está yendo? O sea, yo considero eso, o sea, a nivel de consideración que se tiene a nivel del estudiante. Yo dejé que tú escojas la idea. Yo no planteé, o sea, yo hubiera podido decir, bueno, honesto, necesito un programa así, 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 y de esta temática. Yo dije, bueno, esto es lo básico, que me saque, haya una conexión a base de datos, que me saque, que me grafique algo y que me haga el ingreso típico. Yo pedí algo fresco. Si tú le podías, o sea, si tú podías, o sea, algo centrarte a ver, era uno de los, de algunas prácticas de la clase, una o dos prácticas de clase unidas, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. De Jessica no. De ¿quién más? De Catherine no hay preguntas, ¿no? ¿Cómo les está yendo No, a Inge, Jessica buenas y a noches. Catherine con el proyecto? ¿Cómo les está yendo? Bueno, nosotros estamos haciendo, bueno, trabajando con mis compañeros, escogimos un tema, se puede decir algo sencillo por el tema de complicación por el tiempo de trabajo. Entonces, básicamente vamos a trabajar con formularios Windows Form y vamos a hacer una aplicación. Espero que no quede tan sencilla, pero bueno, vamos a ir avanzando con eso. Hasta ahora hemos estado trabajando bien. No creo que tenga problemas por parte de mi equipo. Eso. Bueno, bien, o sea, me parece bien, o sea, y a lo que voy prácticamente es, tratemos de evitar, pues, evitemos complicarnos. Si uno te dice, ponte la idea, ponte esto, trata de ver cosas que te faciliten o trata de ver cosas que te gusten, ¿sí? Ponte, hay personas que me han dicho del curso que quieren hacer videojuegos, con todo gusto, pueden hacerlo, yo no tengo problema, ¿sí? Páginas web, todo eso, ¿sí?
¿Alguien que quiera presentar el deber de esta semana? ¿Sí? ¿Alguien que quiera presentar? Con toda confianza. Con respecto al grupo que me mandó un script de base de datos, ya, o sea, sí estaba bien el script, creo que le estaban ejecutando mal. Había unas líneas iniciales que estaban, o sea, mal. Deben borrar esas líneas y ponerle desde create table. ¿Sí? Bueno, ¿alguien que quiera presentar el deber? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera presentar el deber? Bueno, ¿algún voluntario? Con confianza, por favor. No hay nadie que quiera presentar el deber. Bueno, el compañero tag de acoso, por favor. Comparta su pantalla. Buenas tardes, Inge. Le pido disculpas. Yo llegué del trabajo y no estoy con mi computadora. No tengo aquí la presentación. Y en la plataforma, la que está en la plataforma. El problema es que estoy en esas computadoras chiquitas, esas para internet, esas web. No, la verdad aquí no corre casi nada. Ya. Catherine nos va a ayudar, ¿sí? Sí. Sí, Inge, le pido disculpas, pero ahorita No se te me... preocupes, no te preocupes. No te preocupes, a veces puede pasar. Sí. Bueno, Catherine, por favor, preséntanos, ¿sí? Ya. Un ratito lo voy a descargar aquí. Se demora un abrir. Bueno, comenta. Ya. A ver, entonces. Bueno, prácticamente tenemos aquí lo que es el ejemplo de Linkio. Como ya estudiamos, es un lenguaje integrado, prácticamente centrado en aprovechar o en realizar consultas más sencillas hacia SQL. Sí, bueno, como ejemplo lo que yo hice es, básicamente me guié en un ejemplo que encontré. Lo que se hace es
aquí le describí prácticamente los pasos que se seguían. La una fue crear un proyecto de tipo form. Vi que había algunas otras opciones, entre ellas también encontré varios ejemplos en consola. Eran bastante sencillos. Elegí este ejemplo porque tiene una conexión con base de datos, hace una actualización y busca dentro de la consulta, dentro de la base de datos, perdón. Entonces, bueno, en el ejemplo tenía yo la base de datos, lo que tiene era usuarios, tenía permisos, me parece, y perfiles, ¿sí? Entonces, bueno, prácticamente aquí lo que se hizo fue crear una clase de LinkU to SQL. Esta clase lo que nos generó fue prácticamente estos dos archivos adicionales. Tenemos aquí, se generó dentro del explorador de servidores la conexión con la base de datos que estaba creada en SQL, utilizando obviamente el nombre del servidor y el nombre de la base de datos. En este caso yo utilicé la autenticación de Windows para hacer la conexión. Luego en el ejemplo que teníamos se creaba lo que es el mapeo de las tablas que íbamos a utilizar para el proyecto. Esto se generaba con la clase que teníamos inicialmente de LinkU de .dbml. ¿Sí? Entonces seleccionamos las tablas y básicamente se arrastra hacia el diseño del visual y se genera ya el diseño de las tablas. Bueno, aquí teníamos, al momento de generar eso, se generaron las clases link, db, data context, el usuarios y perfiles, usuarios, perfiles. Se creó un formulario básicamente para agregar lo que es el usuario, clave, fecha de alta. Teníamos justamente para generar el registro y para buscar. Bueno, dentro del proyecto como tal generamos una clase en la que íbamos a asignar el nombre del usuario, la clave, si estaba activo y la fecha. Aquí tenemos la parte del insert, guardar los cambios y el mensaje de que se dio de alta el usuario. Y acá tenemos básicamente la consulta que nos permite obtener por el código de usuario dentro de la tabla de usuarios. Esta clase se va a llamar desde el formulario con la funcionalidad de los botones. Entonces, bueno, aquí tengo la clase, el código, perdón, del formulario para consumir la clase tanto para dar de alta como para buscar. Sí, tenemos el método de poner los datos en pantalla, que prácticamente solo es mostrar la información que se obtuvo. Aquí le estoy llamando a la clase y en el botón de búsqueda se agrega también otro formulario. En se retorna el valor del código. Entonces aquí tenemos igual el dato del formulario. Tenemos aquí el método con el que le estamos llamando. Aquí retorna el valor del text para que pueda realizar la búsqueda con la clase principal. Y eso sería todo. Prácticamente aquí está la explicación, que es se llama a la instancia o a la clase de link class y se pasan los valores para que cree el registro. Y en el caso del botón buscar, se ingresa el código del usuario y con la clase consulta los datos y se muestran en pantalla. Eso sería todo, prácticamente. Ya. Bien que visualizó. No escucho. No se visualizó muy bien de lo que vi de algunas partes. Bueno, el compañero Fernando Pérez, por favor, ayúdenos presentando. Claro. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, pero
Sí, pero puedes alzarle un poco el volumen de tu micrófono. A ver. A ver, básicamente, bueno, el contenido está dividido en introducción, objetivos, desarrollo de contenidos, conclusiones, recomendaciones, que es lo que tenemos de acuerdo al formato que manejamos para presentaciones. La introducción le puse un pequeño resumen de lo que es LinkU, que es un lenguaje integrado que está disponible dentro de lo que es C#. Como objetivos tenemos de entender el funcionamiento de la herramienta LinkU y exponer ejemplos del uso de LinkU. Este es un ejemplo que realicé para que nos permite consultar nombres de estudiantes mayores a 30 años con estatus activo. Para eso creamos utilizamos las librerías que están mencionadas aquí. El programa principal donde ingresamos los datos de los estudiantes a la clase que también fue creada. En la parte inferior podemos ver la clase. En la parte inferior podemos ver la clase que tiene parámetros para nombre, para el ID del estudiante, para edad y para un estatus. En el estatus 1 vendría a ser activo y 0 vendría a ser inactivo. Entonces, la consulta donde ocupamos el código del LinkU hace referencia a la clase que está creada y hace la pregunta si es que la edad es mayor o igual a 30 y si es que el estatus es mayor a 0, que vendría a ser en este caso 1, que es el estatus activo. También hubiéramos podido poner diferente de 0, que hubiera dado lo mismo, o igual a 1, que también hubiera dado lo mismo. Entonces le puedo correr este programa. Voy a copiar el código. Ya, entonces para el caso de la consulta dice que Javier y Pedro son estudiantes que están con estatus activo y que son mayores a 30 años. Eso podemos verificarle aquí donde ingresamos los datos a la clase. Javier tiene 37 y está en estatus 1 y Pedro tiene 31 y está en estatus 1 también. Si por ejemplo cambiaría yo el estatus de Pedro a 0, debería indicarme únicamente Javier como que cumple la condición. Y básicamente ese fue el ejercicio que hice. Bien, sí, sí está bien. Bueno, vamos a seguir con esta parte. Vamos a compartir esta parte. Bueno, algo que pude revisar en las diapositivas que han compartido, que prácticamente, o sea, hay que poner plataformas de desarrollo 1. Hay personas que están poniendo plataformas de desarrollo 2. ¿Sí? En la primera diapositiva. Está bien. Bueno, vamos a avanzar con respecto a la semana 15. Tenemos esta parte que son introducción a las arquitecturas web, un poco de lo que es DAO y lo que es la parte de 9C. En la semana 15, los objetivos del encuentro: adquirir conceptos básicos relacionados con .NET,
El segundo, reconocer las características. El tercero, conocer la historia de .NET. Frase motivacional: si no sueltas del pasado, ¿con qué mano agarras del futuro? Bueno, al hablar de aplicaciones web, tenemos como concepto que los usuarios pueden utilizar accediendo a través, o sea, de un servidor web, un intranet, mediante un navegador. En sí, en una aplicación web no hay el concepto de compilación, hay el concepto de interpretación, o sea, lo que se llama lenguajes orientados a script. ¿Qué más te puedo decir aquí? Hay la parte de la orientación a la presentación. En sí, cuando se genera páginas web interactivas, cuando tenemos varios lenguajes como HTML, XML. Y contenido dinámico. Contenido dinámico es cuando yo lleno un formulario y espero una respuesta. También, en sí, en la parte de orientación al servicio, en sí implementan un punto final, o sea, es cuando tú necesitas, o sea, hacer alguna gestión, alguna tarea, esas son las orientadas al servicio. Bueno, ¿cómo es esta interacción entre un cliente web y una aplicación? Prácticamente aquí se maneja dos estructuras, lo que es el request y el response. El request prácticamente es como una petición de solicitud y el response es la respuesta, ¿sí? Y prácticamente ese es el proceso que se da en web, ¿sí? A nivel técnico, lo que es response, prácticamente request y response, request, la parte request, en sí es pasar de HTTP a un objeto HTTP Server Request, ¿sí? En sí, aquí lo que hay es una interacción de petición de información. Y luego que tú recibes el response es el envío de la información. Mira, aquí he puesto un ejemplo. Prácticamente aquí yo tengo request. Uso esta parte de un HTTP request o server request, dependiendo si estoy usando Java, C# o cualquier otro lenguaje. Accedo a los datos y después en un punto ya recibo el response, que es la entrega de los datos. ¿Qué más te puedo decir aquí? Con respecto a las arquitecturas, la más básica son la arquitectura a dos capas. Está basada en el modelo cliente-servidor. El cliente principal está en el www o en los que son los browsers. Y el servidor son los servidores web que proporcionan documento, contenido. Mira, ahí está un ejemplo, lo que es el cliente y el servidor, las peticiones y las respuestas. ¿Qué más te puedo decir? En sí un cliente que hace es peticiones a otro programa. La arquitectura, tres capas. Tenemos la capa de datos, de negocio y de presentación. En la parte de la web, cabe recalcar que cuando estamos en tres capas, cuando abrimos un formulario, eso se llama capa de presentación. Cuando se envía la información, es capa de negocios, y cuando es grabada es la capa de datos. Mira, ejemplo aquí. Tenemos capa de datos, capa de negocio y la capa de presentación. Estamos en la web. Vamos aquí, ya. Bueno, ¿qué es un IDE? Es un entorno de desarrollo integrado que ofrece servicios, facilidades hacia los programadores. Un IDE normalmente se compone de ¿qué? De un editor de texto, compilador, intérprete, herramientas de automatización, lo que es un sistema de control de versiones. No sé si alguien ha manejado, ejemplo, GitHub, ¿no? ¿Alguien que ha manejado GitHub? ¿No? ¿Nadie que haya manejado? Este semestre, Inge. ¿Perdón? Este semestre. ¿En qué materia? De ingeniería de software. Ya. GitHub es bastante útil, ¿sí? Aunque ese no es el único sistema de generación de versiones. Hay uno que también se llama el TorTools, ese es otro, para llevar lo que es las versiones.
Depende prácticamente uno en qué se adapta en un sistema de generación de versiones. Prácticamente si uno va con un sistema de generador de versiones, lo que son los SVN, prácticamente uno tiene el riesgo de que la computadora se vuelva más pesada, o sea que la carga a nivel de transacción crezca. ¿Sí? Bueno, vamos así. Bueno, ¿qué les decía aquí también? En sí, un IDE también te ayuda a construir interfaces, pero la cosa muchas veces aquí esta parte de construir interfaces, hay personas que interpretan el IDE haciendo el programa, no, te ayuda, pero no la siente. Bueno, con respecto a PHP, tenemos raíces como ZenStudio, OpenComodo, Project. También podemos meter lo que es Eclipse más PHP. En lo que es C Sharp, tenemos Dreamweaver prácticamente. También la parte de lo que es ASP con JavaScript. También lo que es ColdFusion es otra metodología, JCP para Java. El Dreamweaver también es una herramienta que nos permite hacer desarrollo web, pero a nivel básico. Joomla también tenemos Joomla, que es un gestor de contenidos que te ayuda a construir sitios web. Entre los usos que se dan a Joomla, tenemos web corporativas, comercio electrónico, sitio de negocios, web de organizaciones, intranet, portales. WordPress también es un sitio de gestión de contenido para creación de blogs. Está desarrollado con PHP y MySQL. Las aplicaciones web en sí, ¿qué tenemos en sí? Que nos exigen funcionalidad, confiabilidad, usabilidad. ¿Qué significa esto? Tienen que estar disponibles a cada rato, o sea, en todo el tiempo, es decir, 24/7. Sinceramente, a mí me parece absurdo que te digan, vea, la página solo funciona en Google Chrome, solo funciona en Firefox, o vea, no funciona en estos horarios. ¿Me entienden? Cuando pasa eso, llegamos a un punto de desconocimiento. ¿A qué me refiero? Si yo llego a un punto de desconocimiento de cuándo está activo el sitio, como usuario yo no uso, o sea, perdón, como usuario yo no le doy, yo no manejo esa herramienta. ¿Qué más te puedo decir? Actualmente las aplicaciones web ya están quedando en desuso y se está pasando lo que es los web apps, que es una interconexión entre una app móvil y una página web. ¿Por qué? Porque ahora casi todo es aplicaciones móviles, pero aquí también toca hacer un estudio, ¿a qué me refiero? Si tú vas a hacer una app móvil y tú ves que prácticamente tu clientela de usuarios no tiene como es acceso. ¿Sí me entienden? Tu clientela de usuarios, o sea, tu cartera de usuarios, clientes, no tiene acceso a un smartphone. ¿Para qué vas a hacer apps móviles? ¿Sí me entienden a lo que voy, cierto? ¿Sí? Sí, que sea útil para lo que se va a usar, No necesariamente. Uno cuando construye un ¿no? software, prácticamente uno tiene que hacer un estudio de factibilidad. Eso está dentro de la parte de ingeniería de software. O sea, un análisis de requerimientos dentro del estudio de factibilidad. Yo veo a qué objetivo, o sea, a mi grupo objetivo, quién va a manipular. Porque el hecho, o sea, dependiendo del tipo de software móvil, o sea, de app móvil que se haga, es la inversión también en infraestructura. ¿Sí? Eso también es complejo. ¿Por qué digo que también es complejo? Porque centrándonos a lo que es un desarrollo, si yo invierto, por un lado, tengo que también sacar rédito. Y muchas veces el rédito se confunde con usabilidad. Yo puedo, digamos, sacar una app móvil o una web app, que es una conexión entre una parte móvil y una parte web. Pero, ¿qué pasa si yo saco solo una app móvil? Y yo sé que mis clientes no tienen datos o no tienen smartphones. Ahí el nivel de desarrollo queda un subdesarrollo. ¿A qué me refiero? No te van a usar tu app.
así quieran. ¿Por qué? Porque hay circunstancias ya por atrás, o sea, ¿a qué me refiero? Inversión de tecnología, cosas, ¿sí? Otro punto, uno tiene que ver el grupo objetivo a lo que se va a realizar un software, especialmente en lo que es una página web. Y ahí sí, algo que siempre me gusta hacer énfasis, que esté dentro de los estándares de la WPC, la Organización Mundial de Páginas Web. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, voy a hacer una página web, cogen, se copian un template de HTML y ahí le modifican. No hay un diseño, no hay un, digamos, un trabajo, no hay un esfuerzo. Y ahí es el punto donde se complica todo, como yo lo he mencionado. Otro punto es que si tú vas a desarrollar un software, y eso deberían haberte explicado en ingeniería de software, hay lo que son metodologías de desarrollo, o sea, de desarrollo ágil. Hay metodologías como es, o sea, lo que es RAD, Stream Programming. Además de eso, de documentación como Scrum, que vas cumpliendo, sacando lo que se llama los sprints. ¿Sí? O sea, ¿por qué voy a este punto? Porque muchas veces hay personas que desconocen la estructura de un programa, o sea, cómo yo voy desarrollando. Muchas veces el estudio de factibilidad no lo hacen bien. Y hay que tener, o sea, buenos cimientos para comenzar un desarrollo. ¿De qué me sirve decir al cliente, vea, todo pues, en lo que es requerimientos? Voy a hacer que algo que el cliente, digamos, quiere o no se puede hacer o represente más recursos. Ahí viene mucho lo que es la experiencia que se tiene. O sea, este Sensible es un botón, pero el botón te conecta a medio sistema. Y en la funcionalidad de ese botón puede representar unos $1,000, $2,000 o más. Pero hay personas que dicen, no, yo le pongo el botoncito. Y más se sacaron el sucio por un programa tal vez de $300. Si ese programa por no haber negociado bien. O sea, yo no sé si es que en alguna materia dan presupuestos de software o cómo yo calcular cuánto voy a cobrar por un programa. Prácticamente hay que cobrar a nivel de horas hombre. ¿Cuántos programadores yo invierto? ¿Cuánto tiempo están dentro de una computadora? O sea, usando la herramienta. También la depreciación a nivel de equipos. Eso se calcula el valor promedio del equipo dividido primero para el número de vida de tiempo útil. ¿Sí? También cuánto consumes de internet, cosas así. Hay que hacer un cálculo exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces no es recomendable salir, o sea, ganar, preferible antes de salir perdiendo. ¿Sí? ¿Por qué topo ese tema? Porque está dentro de esto, de la estructuración de un software, de lo que estábamos conversando. Uno tiene que tener un objetivo dentro de una página web y es bueno también hacerse asesorar en lo que es diseño. Un diseñador gráfico, si es que uno no tiene la facilidad de hacerle bonita la estructura de la interfase, primero. Si es posible crear un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario ayuda a afrontar un desarrollo. ¿A qué me refiero? A que ayuda a afrontar un desarrollo. Muchas veces nosotros vemos cosas que los de marketing ven. No vemos cosas. Los de marketing pueden ver. Los de comunicación pueden ver. ¿A qué me refiero? Cómo explotar el software. ¿Y a qué, esto qué significa de cómo explotar el software? De que tú prácticamente te digan, ve, tú tienes que colocar un logo aquí, de este color. Tienes que usar este tipo de letra, porque esto es más llamativo. Si es un software que van a usar personas jóvenes, tienen que tener estos colores porque esto es más llamativo para la juventud. Y alguien que sepa comunicación organizacional, ¿qué te va a decir? Usted tiene que escribir de esta forma. Si usted pone estas palabras, ya le está aburriendo a la persona. ¿Ya? Eso conlleva el equipo multidisciplinario. ¿Sí? Porque muchas veces, y eso es bueno, yo os invito que si tienen la oportunidad de trabajar multidisciplinariamente, lo hagan. Porque de alguna forma uno aprende. Porque
muchas veces la mente de un ingeniero en sistemas es un poco cuadrada. Piensa que esto no, esto debe estar así bien. Un usuario nunca va a poner esto. Hacen pruebas tipo beta. Lo que te pone el usuario, lo que te pone en pack, un carácter, se cayó el sistema, murió. O no. Eso suele pasar, eso es de la vida real, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿qué les decía en la ingeniería de software? Debemos aplicar los pasos de cuando yo he dictado esa cátedra, o sea, dicté en una otra universidad, prácticamente la idea es tratar de sacar una buena documentación, ¿sí? Y también hacer un desarrollo ordenado. También tenemos lo que es la ingeniería web. En sí, de alguna manera, ingeniería web es el proceso para crear, implementar y mantener aplicaciones web. Aquí hay vale aclarar que ahora muchos diseñadores gráficos creen que es bueno que ellos también sepan programación. Es bueno también, sí, pero aquí viene el punto de que uno de los problemas de los diseñadores gráficos a nivel de desarrollo es que ellos cometen los errores de los programadores novatos. Es decir, código fideo, falta de documentación, falta de convenciones en nombramiento del lenguaje. ¿A qué me refiero? Variables, ¿cómo tiene que haber alguna uniformidad de estándares de variables, de estándares de objetos, de estándares de clases? ¿Sí? Falta de políticas, de lo que es desarrollo, ¿sí me entienden? ¿Sí? Esa es la parte formal. Bueno, ¿qué ganamos con todo esto? Llevando una estructura bastante óptima. Una usabilidad, te van a manejar. Funcionalidad, vas a cumplir. Fiable, vas a tener toda la información actualizada. Seguridad, el cliente, el usuario va a tener la seguridad de tener. Eficiencia, no se va a demorar. Mantenibilidad, va a ser fácil, o sea, darle un mantenimiento cada cierto tiempo. Bueno, mira. Aquí es esta parte, calidad de una aplicación. ¿Qué tenemos? Por aquí tenemos capacidad de usabilidad, servicios, ayuda, estética, capacidad de mantenimiento, lo que es la adaptabilidad, la fiabilidad, recuperación de errores, procesos correctos, eficiencia, rendimiento, funcionalidad, servicios relacionados, capacidad de búsqueda, recuperación, búsqueda. Bueno, siguiendo con esto, en sí siempre es bueno ir a un paso que se llame formulación, identificar los objetivos y el alcance. Tú tienes que poner un límite en lo que es la planificación, el costo general del proyecto. Hay que saber cuánto te va a costar un proyecto. No puedes dar sugerencia. Una sugerencia, nunca dar precios concretos. Así a la ligera. Dar precios con respaldo. Porque ha pasado que tú dices, vea, ¿cuánto le cuesta? Te preguntan, a veces siempre es por sondearte, te dicen, ¿cuánto te cuesta una página web? Y muchas veces tú les dices 500, y dice, pero usted me dijo 500 y ahora me dice 1000. ¿Por qué sacó este presupuesto mal? ¿Sí? Toca dar con exactitud. ¿Sí? Vamos a seguir. En lo que es planificación, uno también tiene que entregar en las fechas que tú has dicho. En lo que es modelado, aquí nosotros hacemos el diseño, la producción, generación de páginas, contenido, arquitectura, la prueba, se buscan los errores, se hace pruebas a veces beta, en las cuales se da un grupo de usuarios, no todos, para que manejen y te digan, vea qué tiene que mejorar. En la parte de contenido, debemos considerar que sea dinámico. Prácticamente a nivel web, exagerando, tiene que existir para acceder entre 3 a 4 clics para poder acceder, es decir, a cualquier tipo de contenido, no que se profundice, que no sea más de 5 clics. ¿Qué más te puedo decir? La escalabilidad. De alguna manera es para que crezcan considerablemente las aplicaciones
Lo que es política, quién posee la información, quién asume la responsabilidad y el costo de mantenerlo. O sea, ahí también ve eso, o sea, nosotros nos enfocamos a decir, bueno, ¿quién va a poner los contenidos? ¿Quién va a poner las publicaciones? ¿Cómo, en qué, en base a qué vamos a tener una política o un módulo de ingresar información? Y esto, la gestión del proceso, ¿qué nos ayuda? En sí, también ver el ciclo de vida. No todos los programas duran para siempre. En un equipo de desarrollo también debemos dominar algunos aspectos variados como redes, diseño, navegación, interfaces, lenguajes, estándares. ¿Por qué? Si es que si no llegamos a dominar ciertos puntos, nos va a tocar contratar gente. Y ahí depende mucho del presupuesto que tengamos. ¿Qué marca la diferencia en sí? En sí, la confluencia de disciplinas, prácticamente te toca saber de muchos conceptos. El cambio continuo también, que se adapte. Hay algo que también incluiría aquí, en sí, es muchas veces algo que puede frenar la resistencia al cambio. Nosotros si no tenemos un nivel de, o sea, de aceptación, o sea, si no nos vendemos bien la idea, prácticamente nadie va a tener una buena, o sea, ningún software va a tener ninguna acogida, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir? Aquí también que ciertas aplicaciones, lo que es web, van a ser expuestas a ataques. En sí es a nivel de información de tránsito, servidor y computadora del usuario. La seguridad en la web tiene tres etapas: seguridad del computador del usuario, del servidor web, de la información que viaja. En lo que es seguridad del computador del usuario, se debe contar con navegadores y plataformas seguras. Debe garantizarse la privacidad. En lo que es el servidor web, en sí se debe tener políticas de modificación, se debe dar niveles de administración, solo acceso a la personal autorizado. En lo que es la seguridad de la información, tenemos que se garantice la información que en tránsito no sea leída, no modificada o destruida. Recomendaciones para asegurar el servidor. Debemos tener todo lo que son actualizaciones, parches, garantizar también lo que es las auditorías de aplicaciones. También en sí de la información en tránsito. En sí, verificar estados de switch, de hubs, de alguna manera esconder la información con la esteganografía, cifrar, encriptar. También, o sea, de alguna manera aplicar las actualizaciones, uso de también antivirus, la educación de usuarios también vale mucho, porque hay casos que no ponen contraseñas fuertes. También hay personas que muchas veces prestan sus accesos, eso también a nivel de educación de usuario. También hay que considerar bastante. En las fallas de la seguridad más comunes es el cross-site script, lo que son la parte de injection, lo que es el broker authentication, restringir el acceso a una URL a través de un virus o un troyano. Preguntas hasta aquí. Bueno, vamos a hacer un pequeño taller. Yo tengo una pregunta sobre la seguridad. O sea, ¿cómo, por ejemplo, en datos más sensibles o que necesitan más seguridad, al momento de decirle como a algún cliente, cómo se escalaría? O sea, o cómo se manejarían los niveles de cifrado o así? ¿Hay algún protocolo para guiarse o cómo sería? Prácticamente los cifrados a nivel de seguridad informática, nosotros podemos hacer inversión de soluciones, o sea, a nivel de configuraciones, implementar lo que son las DMZ. ¿Sí, alguien ha escuchado lo que son las DMZ?
¿sí? En lo que es una configuración especializada en redes. ¿Sí? Otro nivel de seguridad, descentralizar funciones. ¿A qué me refiero? Todo subir a la nube y a partir de un acuerdo de nivel de servicios, lo que es un SLA, puesto ahorita en el chat, uno puede, digamos, pasar atribuciones a otra persona que da este servicio. Es lo que ahora se está haciendo con lo que es cloud, especialmente como sigue el coronavirus. Hay muchas personas que no pueden ir a dar mantenimiento in situ en sus instalaciones. Por eso en este tiempo algunas empresas su infraestructura la están subiendo a la nube. Y eso es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque tú a nivel de un acuerdo de nivel de servicio en SLA, lo que haces tú prácticamente la empresa que te da ese servicio está firmando prácticamente, se está poniendo la soga al cuello. ¿Por qué? Porque a nivel legalidad, de acuerdos a nivel informática, a nivel de la parte de cortes internacionales, te vinculan algo, incumplen. Por ejemplo, empresas como Microsoft y su reputación se va en juego, primero. Yo diría, como ya le decía el compañero, yo puedo, digamos, tener soluciones comprar soluciones de seguridad a nivel de software o hacer también a nivel de infraestructura si yo tengo local implementado DMZs firewalls para seguridad. También la educación de los usuarios, es decir, decirles, bueno, contraseñas seguras, que manejen, digamos, cierto tipo de ítem, si nos llega un correo de un destinatario, cosas básicas de seguridad. Y la tercera es descentralizar servicios, es decir, competencias. ¿A qué me refiero? Tú tienes in situ, tienes dentro de empresa, tienes el cuerpo de servidores. Eso yo le puedo mandar a la nube y tener todo cloud. ¿Sí? Hacer todo cloud. Con un SLA, yo me libro. Es decir, nadie se va a pegar con el de sistemas. Si algo pasa, no hay servicio, van a llamar a la empresa que te está dando servicio. Es otra solución más viable para evitar los típicos problemas, que son, algo no funciona, van y le llaman al de sistemas. El de sistemas es el malo, es un poco el que daño el sistema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer un pequeño taller. Vamos a, usando el formato de diapositivas, vamos a consultar acerca de las pruebas caja negra. ¿Sí? 12 diapositivas mínimas. ¿Sí? ¿Sí? Por favor, hagamos eso.
Me avisan cualquier cosa. El link ya lo coloqué, ¿sí? ¿Sí?
No hay problema, la persona, el compañero que dice que recién se da el trabajo, no hay problema. Igual es, ¿sí? ¿Sí?
¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? No, Inge.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Si no hay preguntas, entonces quedamos hasta ahí, por favor, ¿sí? Gracias, Inge. Que pasen bien. Inge, una pregunta. ¿Hasta qué hora le podemos subir la presentación? Bueno, hasta el día de mañana a las 8. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. Nos vemos. Una buena tarde. Gracias, Inge. Inge,